Bienvenido a este rincón de silencio y paz. Acomódate y presta atención a tu respiración, sintiendo cómo te conectas con tu interior. Con cada suave respiración, suelta la tensión que se ha acumulado durante el día. Permite que tus ojos sientan el peso de la noche y tu mente se aquiete. En este momento, nada más importa que escuchar y sumergirte en esta historia. Permite que cada palabra te acompañe hacia un sueño profundo y reparador. Relájate y disfruta de la experiencia. En la luminosa ciudad de Basora, bañada por las aguas doradas del Golfo, reinaba el bondadoso sultán Sinchi. Era un hombre que amaba la música del viento entre las palmeras, los jardines perfumados y las conversaciones serenas al atardecer. Para ayudarlo en el gobierno tenía dos consejeros, Cacán, de carácter dulce y generoso, y Sawi, tan reservado que a pocas personas le mostraba una sonrisa. Mientras Cacán brindaba apoyo y consuelo a todos los habitantes, Sawi prefería la soledad y se envolvía en silencios que nadie se atrevía a romper. Cacán tenía un hijo llamado Noureddin, un joven apuesto y alegre que disfrutaba pasear a la orilla del Tigris y escuchar historias de aventureros. Bajo la guía de su padre, aprendió poesía, caligrafía y las artes refinadas que embellecen al corazón. Cierta mañana, en uno de los mercados donde se ofrecían tesoros y maravillas de Oriente, apareció un mercader viajero con una joven de extraordinaria belleza. Sus ojos se asemejaban a lagos tranquilos que reflejaban la luna, y su voz, suave como brisa de jazmines, despertaba ternura en quien la escuchaba. El mercader explicó que aquella muchacha, a quien llamó la persa radiante, poseía un alma serena y un talento excepcional para la música y la palabra. Cuando Cacán la vio, pensó, sería un obsequio perfecto para el sultán, alguien capaz de iluminar sus noches con dulzura. Tras conversar con el mercader, pagó un alto precio y la condujo a su hogar, con la intención de presentarla en palacio tan pronto se habituara a la nueva tierra. Pero el destino que a veces avanza en silencio tejía otro rumbo. Noureddin, fascinado por la gracia de la joven, le ofreció amistad y largas charlas junto a las fuentes de mármol. Poco a poco surgió entre ambos un cariño sincero, como dos luceros que cubren su brillo mutuo en la vastedad del cielo. Durante muchos atardeceres, la persa radiante tocó el laúd para Noureddin. Sus melodías describían jardines secretos, nubes que viajaban sin prisa y espejos de agua que invitaban a la reflexión. Él escuchaba con los ojos cerrados, dejando que cada nota se deslizara por su espíritu. Entre historia y canción, ella contaba recuerdos de sus colinas natales, donde las rosas brotan incluso en invierno, y él compartía sus anhelos de recorrer el mundo llevando versos en los bolsillos. Aquella cercanía no pasó desapercibida por Cacán. Comprendió que su hijo y la joven se habían elegido con el alma, y al observarlos juntos sintió que el amor encontraba su propio sendero. Entonces, reuniendo su serenidad, puso la mano sobre el hombro de Noureddin. Hijo mío, deseo tu dicha. Si tu corazón late junto al de la persa radiante, que sea ella tu compañera de vida. Cuiden el uno del otro y cultiven paz.
La joven agradecida inclinó la cabeza. Así, con palabras suaves y la bendición del Padre, se selló una unión nacida del respeto y la ternura. Mientras la casa de Cacán se llenaba de canciones y promesas de amaneceres compartidos, el consejero Sawi alimentaba preocupaciones propias. Miraba el resplandor de la felicidad ajena como quien observa un faro en la distancia, sin comprender del todo su luz. Temía que cualquier cambio turbara el orden al que estaba acostumbrado, y cuando supo que la joven persa no sería presentada al sultán, interpretó, a su modo, que Cacán había quebrantado un deber. El sultán, sin embargo, continuaba llevando los asuntos del reino con calma, disfrutando de lecturas nocturnas y paseos entre naranjos. Solo escuchaba que el pueblo se sentía protegido por Cacán y reconfortado por la música que, algunas noches, llegaba hasta las calles cercanas. Pasaron meses de sosiego hasta que Cacán, ya avanzado en edad, cayó enfermo. En su lecho pidió a Noureddin que viviera con prudencia y recordara siempre la grandeza de la bondad. Con el canto de un ruiseñor al otro lado de la ventana, el buen consejero se despidió del mundo, dejando al reino en un profundo recogimiento. La partida de su padre sumió a Noureddin en nostalgia. Al principio se recogió en silencio, pero sus amigos, deseosos de animarlo, lo invitaron a banquetes y tertulias. Eran reuniones agradables, colmadas de risas que disipaban la tristeza. Sin embargo, el tiempo pasó y aquellos festines se volvieron costumbre. Noureddin, generoso, costeaba vinos, frutas y pachás de música, hasta que sus cofres comenzaron a vaciarse como arena entre los dedos. La persa radiante, prudente, le habló una noche entre cortinas perfumadas. Amado mío, la generosidad es una flor preciosa. Cuidemos que el tallo no se marchite. Ejerzamos la alegría con moderación para que ninguna nube enturbie nuestro cielo. Él sonrió y besó su frente, prometiendo atender sus consejos. Pero los días trajeron nuevos festejos y las monedas se fueron despidiendo una a una como hojas que caen en otoño sin remedio. Una mañana, el administrador de la casa se presentó ante Noureddin con humildad y preocupación. Señor, dijo, los cofres están vacíos y los graneros silban de claros. Si no cerramos hoy los portones de la abundancia, mañana soplará el viento de la necesidad. El joven comprendió, por fin, la magnitud de lo sucedido. Regresó junto a la persa radiante, quien lo recibió con mirada serena. No perdamos la fe, susurró ella. A veces la vida nos invita a soltar para volar más ligeros. Si es preciso vender posesiones, hazlo. Yo te acompañaré en cada paso. Con fuerzas renovadas, Noureddin vendió caballos, tapices y alhajas, pero pese a su empeño, la fortuna parecía escapar como un pájaro inquieto. El día menos pensado, solo quedaban ellos dos y el eco de las canciones. Entonces la joven, con voz queda, propuso la idea que más le dolía. Mi bien, valgo aún para quien aprecia el arte y la dulzura. Si me vendo como artista en otro lugar, obtendrás recursos para empezar una vida nueva. Tu alma y la mía no se separarán. Volveré a ti cuando el destino así lo disponga. Noureddin la estrechó entre los brazos. Cada lágrima que asomaba era un pétalo de rosa.
cayendo sobre el laúd. Pero la necesidad no entiende de corazones, y juntos se encaminaron al mercado de Bagdad, la ciudad donde los sueños y los misterios se saludan al cruzarse. El viaje hacia Bagdad fue sereno. Una caravana de comerciantes los acogió como compañeros de ruta, compartiendo dátiles, historias y oraciones al ocaso. Bajo un cielo tachonado de estrellas, la joven interpretaba melodías suaves que adormecían al desierto. Noureddin, arropado por su canto, se prometía hallar pronto un puerto seguro para su amada. Al llegar a Bagdad, cuyo horizonte se levantaba con minaretes dorados, un capitán de barco ofreció trasladarlos por el río Tigris hasta un jardín real en las afueras, donde él debía entregar mercancía. Aquella misma tarde, el barco zarpó despacio, dibujando ondas de plata en las aguas. El capitán, con semblante amable, les habló de un pabellón lleno de pinturas y fuentes cantoras, perfecto para descansar. Cuando la quilla rozó el embarcadero, el sol se había despedido y el aire olía a azahar. Noureddin y la joven caminaron por un sendero de piedra hasta divisar la puerta de un gran jardín. Estaba entreabierta, invitándolos a entrar. Con pasos silenciosos se adelantaron en aquella frescura nocturna y, cansados del viaje, se recostaron en unos bancos de mármol cerca de una fuente. El murmullo del agua los arrulló suavemente y pronto quedaron dormidos. Aquel jardín pertenecía al mismísimo califa Harún al-Rashid, quien solía visitarlo en noches tranquilas. El encargado era el anciano Ibrahim, hombre afable que llevaba años velando por cada rosal. Esa noche, al regresar de un paseo, halló a los dos jóvenes durmiendo. Al principio frunció el ceño. El califa ordenaba que el lugar se mantuviera limpio y silencioso, mas al acercarse y observar sus rostros apacibles, el anciano sintió ternura. «Quizás son dos viajeros sin lecho», murmuró. «Hoy mis labios no traerán reprensión, sino hospitalidad». Así les ofreció el refugio de una bella sala donde resplandecían ventanales de colores y lámparas de aceite. Les sirvió pan recién hecho, uvas y agua perfumada con rosas. Cuando Noureddin y la joven despertaron y vieron al buen guardián, lo colmaron de gratitud, y al comprender que aquel lugar era visitado a veces por el califa, se prometieron cuidar cada objeto con delicadeza. Ibrahim, encantado con su amabilidad, los acompañó en la cena. La joven tomó su laúd y cantó versos que hablaban del crepitar de las luciérnagas y de la calma que procede al amanecer. El anciano, con ojos brillantes, confesó que llevaba tiempo sin escuchar melodías tan dulces. El canto reverberó por los muros hasta llegar sigiloso a los oídos del califa, que aquella noche paseaba cerca. Intrigado, caminó a lo largo del muro y halló la puerta entreabierta. Con paso curioso, se internó entre los setos para distinguir luces tenues y el eco de un laúd. Desde la penumbra observó la escena: el anciano guardián, un joven extranjero y una muchacha que parecía hecha de luz de luna. En lugar de mostrarse, pensó divertirse un rato. Con la complicidad de su gran visir, se disfrazó de humilde pescador, tomó un par de peces recién traídos del río y tocó a la puerta. Noureddin, al verlo, lo invitó a compartir la mesa. La persa radiante asó los peces
y les añadió hierbas aromáticas. Luego entonó nuevas canciones. El supuesto pescador quedó fascinado por su arte y por la nobleza de Noureddin, quien insistía en agradecer con generosos detalles a aquel sencillo visitante nocturno. Finalmente, complacido y conmovido, el califa reveló su identidad. Prometió a Noureddin reparar cualquier pérdida de fortuna y devolverle la felicidad merecida. A la joven persa le aseguró un lugar de honor entre los jardines del palacio hasta que pudiera reunirse con su amado para empezar una vida nueva llena de poesía y calma. Al despuntar la aurora, el Tigris reflejaba tonos rosados y el perfume de los naranjos flotaba sobre el agua. Noureddin, con el corazón ligero, comprendió que las adversidades a veces son tan solo puentes hacia bendiciones insospechadas. La persa radiante, apoyada en su brazo, cerró los ojos y escuchó el canto de los pájaros que despertaban. El anciano guardián, desde la puerta, alzó la mano en señal de despedida y deseó a los jóvenes un camino tapizado de bienaventuranzas. Y dicen los viajeros que en Basora, tiempo después, aquellos enamorados fueron vistos de nuevo, caminando al atardecer por la ribera, dejando que la brisa jugara con sus voces, mientras ellos compartían historias de gratitud y esperanza. Una sociedad. Así fue como todo comenzó. Nos encontrábamos 6 o 7, reunidas después de tomar el té. Algunas de nosotras observábamos los escaparates de la tienda de sombreros al otro lado de la calle, donde las luces aún resaltaban plumas de color rojo intenso y zapatos con brillos dorados. Otras pasaban el tiempo de forma desinteresada, apilando pequeños montones de azúcar en el borde de la bandeja de té. Después de un rato, según recuerdo, nos congregamos alrededor de la chimenea y empezamos, como solíamos hacer, a alabar a los hombres. Los fuertes, los nobles, inteligentes, valientes y hermosos que eran. Y como envidiábamos a aquellos que, por uno u otro medio, lograban comprometerse con uno de ellos para toda la vida, cuando Paul, quien hasta entonces había permanecido callada, comenzó a llorar. Cabe mencionar que Paul siempre ha sido peculiar. Su padre, para empezar, era un hombre extraño. En su testamento le dejó una gran herencia, pero bajo la condición de que leyera todos los libros de la Biblioteca de Londres. Intentamos consolarla de la mejor manera posible, aunque sabíamos que era inútil. Aunque le teníamos cariño, Paul no era precisamente un ejemplo de belleza. Caminaba casi siempre con los cordones de los zapatos desatados, y probablemente pensaba mientras nos oía hablar maravillas de los hombres, que ninguno de ellos quería casarse con ella. Finalmente, secó sus lágrimas. Durante un tiempo no logramos entender nada de lo que decía, pero lo increíble es que hablaba muy seriamente. Nos explicó que, como sabíamos, pasaba la mayor parte de su tiempo leyendo en la Biblioteca de Londres. Nos dijo que había comenzado por la literatura inglesa en el último piso y que había ido descendiendo hasta llegar al periódico Times, en la planta baja. Y ahora, a medio camino, le había ocurrido algo espantoso. Ya no podía seguir leyendo. Los libros no eran lo que pensábamos. Los libros, exclamó, levantándose y hablando con una intensidad de desolación que jamás olvidaré, son en su mayoría increíblemente malos. Por supuesto, no nos apresuramos a mencionar a Shakespeare, Milton y Shelley como ejemplos de lo contrario. Ah, sí, cortó ella. Parece que han sido educadas adecuadamente, pero ustedes no forman parte de la Biblioteca de Londres. En ese momento sus lágrimas volvieron a brotar.
Al recuperarse un poco, sacó uno de los muchos libros que siempre traía consigo. Se llamaba Desde una ventana, o En un jardín, algo así. Y el autor era alguien llamado Benton o Henson, o algo por el estilo. Empezó a leernos las primeras páginas. Nosotras escuchábamos en silencio completo. «Eso no es un libro», comentó alguien. Entonces ella tomó otro libro. Esta vez era una narrativa, pero el nombre del autor ya se me ha olvidado. Nuestro desasosiego crecía conforme ella avanzaba en la lectura. No había una sola palabra que pareciera veraz, y el estilo en que estaba escrito era lamentable. «¡Poesía! ¡Queremos poesía!», gritamos, perdiendo la paciencia. No logro expresar la desolación que nos invadió cuando abrió el pequeño tomo y comenzó a recitar las palabrerías sentimentales y excesivas que contenía. «Debe haberlo escrito una mujer», sugería alguna de nosotras con insistencia. Pero no. Ella nos corrigió diciendo que lo había escrito un hombre joven, uno de los poetas más celebrados de aquel entonces. Pueden imaginarse el impacto de tal revelación. A pesar de que todos le suplicábamos que ya no continuara, ella siguió adelante, leyéndonos partes de las vidas de los Lord Cancilleres. Cuando finalizó, Jane, la más experimentada y sensata del grupo, se levantó y expresó su escepticismo. «¿Cómo es posible?», cuestionó, «que si los hombres escriben cosas absurdas como estas, nuestras madres hayan desperdiciado su juventud trayéndolos al mundo?» Nos quedamos en silencio y ahora escuchábamos los sollozos de la pobre Paul. «¿Por qué? ¿Por qué mi padre me enseñó a leer?». Clorinda fue la primera en recuperar la compostura. «Es nuestra culpa», afirmó. «Todos sabemos leer, pero solo Paul se ha tomado la molestia de hacerlo realmente. Yo por mi parte siempre asumí que el deber de una mujer era dedicarse a la maternidad. Admiraba a mi madre por tener 10 hijos, aún más a mi abuela por 15. Incluso ambicionaba superarlas teniendo 20. Hemos vivido todas estas eras asumiendo que los hombres eran igualmente diligentes y sus creaciones igual de valiosas, mientras nosotras nos dedicamos a procrear. Ellos supuestamente se dedican a crear libros y arte. Nosotras hemos poblado el mundo. Ellos, se suponía, los civilizaban. Pero ahora que sabemos leer, ¿qué nos impide evaluar los resultados? Antes de decidir traer otro niño al mundo, debemos comprometernos a entender cómo es este realmente. Por lo tanto, decidimos formar una sociedad cuyo propósito era cuestionar. Una de nosotras se comprometió a visitar a un militar, otra a ocultarse en el despacho de un académico, otra más a asistir a encuentros de empresarios, mientras todas debíamos comprometernos a leer libros, apreciar obras de arte, asistir a conciertos, observar atentamente en las calles y preguntar sin cesar. Éramos realmente jóvenes. Podrán medir nuestra inocencia al saber que, antes de despedirnos esa noche, concordamos en que los propósitos de la vida eran engendrar personas decentes y crear buenos libros. Nuestras indagaciones se enfocarían en descubrir en qué medida los hombres lograban estos fines. Hicimos un voto solemne de no traer ningún hijo al mundo hasta que estuviésemos completamente convencidas. Nos dispersamos entonces en diversas direcciones, algunas al Museo Británico, otras hacia la base naval de la Marina de Rey, unas hacia Oxford, otras hacia Cambridge. Hicimos visitas a la Royal Academy y a la Tate. Experimentamos la música moderna en las salas de conciertos. Asistimos a los tribunales y disfrutamos de nuevas obras teatrales. Ninguna de nosotras cenaba afuera sin interrogar a su acompañante y registrar meticulosamente sus respuestas. Periódicamente nos reuníamos para compartir y analizar nuestras observaciones. Vaya que eran encuentros alegres. Jamás olvidaré cuánto me reí cuando Rose compartió sus anotaciones sobre el honor, narrado su aventura disfrazada de príncipe etíope a bordo de uno de los barcos de su majestad. Al ser descubierto el engaño, el capitán la confrontó. Ahora ella se vestía de civil y exigió satisfacción por su honor. «¿Cómo?», inquirió ella. «¿Cómo?», rugió él. «Con un bastón, por supuesto». Al ver su furia y creyendo que su final estaba cerca, ella se inclinó y recibió, para su sorpresa, 6 golpecitos en la parte posterior. «El honor de la Marina Británica ha sido restituido»,
exclamó él. Y al levantarse ella observó su rostro sudoroso y su mano temblorosa extendida. «¡Fuera!», gritó ella, imitando su ferocidad. «Mi honor aún está en juego». «Hablas como un caballero», respondió él, sumido en la reflexión. «Si 6 golpes restituyen el honor de la armada», meditó, «¿cuántos restituirán el honor de una civil?». Sugirió consultar con sus colegas oficiales, pero ella impaciente decidió no esperar. Tras alabar su fervor, él de pronto preguntó si el padre de ella poseía un carruaje. «No», dijo ella, «pero teníamos un burro que jalaba la cortadora de césped». Su rostro se iluminó. Al mencionar el nombre de su madre, él se horrorizó, temblando y enrojeciendo, incapaz de proseguir por varios minutos. Finalmente concluyó que si ella le propinaba 4 golpes y medio en la espalda, en un lugar específico designado por él, la fracción como reconocimiento a que un ancestro suyo había fallecido en Trafalgar, consideraría su honor restaurado. Así se hizo. Luego se retiraron a un restaurante, compartieron 2 botellas de vino, insistiendo él en pagar, y se despidieron como grandes amigos. Después, Fanny compartió su experiencia en el Palacio de Justicia. En su primer día, llegó a la conclusión de que los jueces eran figuras de madera y grandes animales humanoides adiestrados para moverse con dignidad, murmurar y asentir. Para testear su teoría, soltó un pañuelo lleno de moscas azules en medio de su juicio. Pero el zumbido de las moscas indujo en ella un sueño tan profundo que solo despertó a tiempo para ver a los prisioneros siendo llevados a las celdas. Basándonos en su evidencia, concluimos que era injusto presumir que los jueces fuesen humanos. Helen, que había ido a la Royal Academy, comenzó a recitar versos de un libro de tapa azul cuando se le pidió su informe sobre las pinturas. Fragmentos de poesía que mezclaban añoranzas y paisajes con sentimientos y estaciones, en un fluir de palabras que nos resultaba confuso e incoherente. «Ya basta de poesía», exclamamos. «Hijas de Inglaterra». Intentó continuar, pero en ese momento, un accidente con un jarrón de agua la interrumpió mojándola completamente. «Gracias a Dios», exclamó, sacudiéndose como un perro mojado. «Ahora me revolcaré en la alfombra a ver si logro deshacerme de lo que queda en la Unión Jack. Quizás entonces...». Cuando se levantó y comenzó a explicarnos acerca de los cuadros modernos, Castalia la interrumpió. «¿Cuál sería el tamaño promedio de una pintura?», indagó Castalia. «Probablemente 2 pies por 2,5», fue la respuesta. Mientras Helen hablaba, Castalia tomaba notas diligentemente, y al finalizar con un esfuerzo por mantener nuestras miradas apartadas, se puso de pie y compartió. «A solicitud pasé la última semana en Oxbright, disfrazada de mujer de limpieza. Eso me permitió acceder a las habitaciones de varios académicos y ahora intentaré hacerte una visión general, aunque…». Se detuvo por un momento. «Realmente no sé cómo expresarlo. Es todo tan particular. Esos académicos», prosiguió, «residen en vastas residencias dispuestas alrededor de patios de césped, cada uno aislado en su especie de celda personal. No obstante, disfrutan de todas las comodidades modernas, con solo pulsar un botón y encender una luz. Sus documentos están meticulosamente organizados. Los libros abundan. No hay presencia de niños ni de mascotas, salvo por algunos gatos callejeros y un viejo petirrojo, que actúa como un gallo. Recuerdo…». Hizo una pausa. «Una tía mía que vivía en Dulwich y coleccionaba cactus, se accedía al invernadero a través del salón principal. Y allí, sobre tuberías calientes, se alineaban docenas de ellos. Plantas feas, gordas y espinosas, cada una en una maceta. Mi tía afirmaba que el aloe florece una vez cada 100 años, pero ella falleció antes de poder verlo». Le pedimos que no se desvíe del tema. «Bien», retomó. «En ausencia del profesor Hopkins, revisé el trabajo de su vida. Una edición sobre Safo. Es un volumen de aspecto curioso, de 6 o 7 pulgadas de grosor y no todo trata sobre Safo. La mayoría del contenido es una defensa de la castidad de Safo, que un erudito alemán había puesto en duda. Debo decir que me dejó asombrada la pasión con la que estos 2 señores debatían.
La erudición que exhibían, el ingenio con el que discutían sobre lo que a mí me parecía una horquilla. Especialmente cuando se abrió la puerta y el profesor Hopkins entró. Un anciano caballero muy amable y tranquilo, pero ¿qué podía él saber realmente sobre la castidad? Nos había malinterpretado. No, no, se defendió ella. Es el epítome de la integridad, estoy convencida. No tiene ninguna similitud con el capitán del barco de Rose. En realidad estaba pensando en los cactus de mi tía. ¿Entenderán? ¿Ellos sobre la pureza? Nuevamente le recordamos que mantuviera el enfoque y nos preguntamos, ¿tuvieron los profesores de Oxbright un papel en formar personas y autores destacados? Ahí lo tienes, exclamó. Jamás se me pasó por la mente preguntar. No imaginé que fueran capaces de crear algo. Supongo, indicó Sue, que hubo un malentendido. Tal vez el profesor Hopkins era un especialista en ginecología, un académico lleno de ingenio y creatividad, posiblemente aficionado al buen vino, pero ¿eso qué importa? Un compañero generoso, perspicaz, imaginativo, como debería ser. Después de todo, pasa su vida rodeado de las personas más excepcionales que han existido. Reflexionó Castalia. Tal vez debería regresar a intentarlo otra vez. Unos 3 meses después me encontraba sola cuando Castalia hizo su aparición. Había algo en su mirada que me impactó profundamente, pero no pude resistirme y cruzando la habitación de un salto, la abracé con fuerza. No solo estaba radiante de belleza, sino que también se le veía en un estado de ánimo excepcional. «¡Qué alegre te ves!», exclamé al verla sentarse. «He estado en Oxbright», dijo ella. ¿Haciendo preguntas? Respondiéndolas, contestó. ¿No has violado nuestra promesa? Pregunté preocupada, notando un cambio en su presencia. ¡Ay, el compromiso!, dijo con desapego. Voy a ser madre. Si es eso a lo que te refieres. No tienes idea, exclamó, de lo emocionante, lo maravilloso, lo gratificante que es. ¿Qué cosa?, inquirí. El responder a las preguntas. Me contestó pareciendo un poco desorientada. Luego procedió a relatarme toda su aventura, pero en medio de una narración que me capturó y emocionó más que cualquier cosa que hubiera escuchado antes, lanzó un grito, una mezcla de horror y asombro. ¡Castidad! ¡Castidad! ¿Dónde está mi castidad?, exclamó. ¡Auxilio! ¡La botella de perfume! Lo único que había en la habitación era un recipiente con mostaza, el cual estaba a punto de ofrecerle cuando volvió en sí. Deberías haberlo pensado hace 3 meses, comenté con firmeza. Es cierto, admitió. Ya no tiene caso preocuparse por eso. Realmente fue un error que mi madre me nombrara Castalia. Oh, Castalia, tu madre, empecé a decir cuando ella tomó el recipiente de mostaza. No, 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 afirmó, negando con la cabeza. Si tú hubieras sido una mujer pura, habrías gritado al verme. En cambio, te lanzaste a cruzar la habitación y me abrazaste. ¿No, Cassandra? Ninguna de las dos somos castas. Y así continuamos nuestra charla. Mientras tanto, el salón se iba llenando de gente, ya que era el día acordado para discutir los hallazgos de nuestras investigaciones. Todos, pensé, sentían lo mismo que yo por Castalia. La saludaban con besos y se alegraban de verla de nuevo. Finalmente, cuando todas nos habíamos reunido, Jane se puso de pie y anunció que era momento de comenzar. Empezó diciendo que llevábamos más de 5 años haciendo indagaciones y que aunque los resultados no serían definitivos, Castalia me dio un codazo y me susurró que no estaba tan segura de eso. Entonces se levantó e interrumpió a Jane en medio de su discurso. Antes de que continúes, necesito saber, ¿debería permanecer aquí? Porque, continuó, debo admitir que no soy una mujer casta. La sorpresa se apoderó de cada rostro. ¿Vas a tener un hijo?, inquirió Jane. Ella confirmó con un movimiento de cabeza.
Fue fascinante observar las diversas reacciones en sus caras. Un murmullo se esparció por el salón en el que alcanzaba a oír palabras como impura, hijo, Castalia, entre otras. Jane, visiblemente afectada, planteó la cuestión. ¿Debería retirarse? ¿Es impura? El alboroto llenó el espacio, audible incluso fuera. No, no, debería quedarse. ¿Impura? ¡Qué absurdo! Sin embargo, noté que algunas de las más jóvenes, de 19 o 20 años, se mostraban reservadas, como si la timidez las dominara. Luego nos congregamos a su alrededor para hacerle preguntas, hasta que una de las jóvenes más tímidas se atrevió a preguntar. Entonces, ¿qué es la castidad? Es decir, ¿es algo bueno, malo o simplemente no tiene importancia? Quiero que sepas que me quedé petrificada, comentó otra. Por lo menos durante 10 minutos. A mi parecer, intervino Paul, quien se estaba volviendo algo gruñona por tantas horas en la biblioteca de Londres, la castidad no es más que una forma de ignorancia, un estado mental totalmente reprobable. Solo deberíamos aceptar en nuestra sociedad a aquellos que no son castas. Propongo que Castalia sea nuestra presidenta. El debate se intensificó. Es igual de injusto acusar a las mujeres por ser castas que por no serlo, argumentó Paul. Algunas de nosotras ni siquiera tenemos oportunidad. Además, dudo que Cassie alegue que actuó movida únicamente por el amor al conocimiento. Tienes apenas 21 años y es increíblemente bella, declaró Cassie, con una expresión de admiración. Propongo, dijo Helen, que la cuestión de la castidad o su falta solo sea discutida por aquellas que están enamoradas. ¡Qué fastidio!, se quejó Judith, quien había estado investigando temas científicos. No estoy enamorada y quiero exponer mis planes para eliminar la necesidad de prostitutas y permitir la fecundación de vírgenes por la ley del Parlamento. Nos explicó sobre una máquina que había diseñado, la cual se colocaría en estaciones de metro y otros lugares públicos. Por una modesta tarifa, este dispositivo protegería la salud pública, beneficiaría a sus hijos y aliviaría a sus hijas. Asimismo, había ideado un método para preservar en tubos sellados los gérmenes de futuros Lord Chancellors, o poetas, o pintores, o músicos. Prosiguió. Asumiendo, claro está, que estas especies no se han extinguido y que las mujeres todavía deseen tener hijos. Por supuesto que queremos tener hijos, exclamó Castalia, mostrándose impaciente. Jane golpeó la mesa para llamar la atención. Es ese justamente el tema que necesitamos abordar, afirmó. Durante 5 años hemos estado intentando determinar si estamos justificadas en perpetuar la especie humana. Castalia se nos ha adelantado tomando la decisión por su cuenta, pero al resto de nosotras aún nos queda decidir. Aquí, una tras una, nuestros enviados se pusieron de pie y entregaron sus reportes. Las maravillas de la civilización excedían ampliamente lo que habíamos imaginado, y al descubrir por primera vez cómo el ser humano vuela en el aire, comunica a través de vastas distancias, explora el núcleo del átomo y expande su entendimiento del universo en sus teorías, un leve susurro de asombro recorrió al grupo. ¡Qué orgullo!, exclamamos. Que nuestras madres hayan entregado su juventud por una causa así. Castalia, que escuchaba con suma atención, se mostró incluso más orgullosa que el resto. Luego Jane nos hizo notar que todavía teníamos mucho por aprender, y Castalia nos instó a acelerar el paso. Nos adentramos en un denso bosque de datos estadísticos. Nos enteramos de que Inglaterra tiene una población de cierta cantidad de millones y que un determinado porcentaje de ésta sufre de hambre de manera constante y se encuentra encarcelado, que el tamaño promedio de la familia de un obrero es de cierto número y que un alto porcentaje de mujeres fallece por complicaciones relacionadas con el embarazo. Se presentaron reportes de visitas a fábricas, comercios, viviendas precarias y astilleros. Se describieron las actividades en la bolsa, en un colosal edificio comercial en la City y en una oficina gubernamental. Después se discutió sobre las colonias británicas y se informó sobre nuestro poder en India, África e Irlanda. Yo estaba sentada al lado de Castalia y noté su intranquilidad.
A este ritmo, nunca vamos a concluir nada, expresó. Dado que la civilización resulta ser mucho más compleja de lo que imaginábamos, ¿no sería más prudente que nos centráramos en nuestra investigación inicial? Todas estábamos de acuerdo en que el propósito de la vida es generar personas de bien y literatura de calidad. Sin embargo, hemos dedicado nuestro tiempo a discutir sobre aviones, industrias y dinero. Deberíamos enfocarnos en la esencia humana y sus expresiones artísticas, ya que eso es lo que verdaderamente es crucial. Por consiguiente, las participantes prosiguieron presentando extensas listas de papel con las respuestas a sus interrogantes, formuladas tras una profunda reflexión. Habíamos llegado al consenso de que un individuo íntegro, en cualquier circunstancia, debe caracterizarse por su honestidad, pasión y distanciamiento del materialismo. No obstante, determinar si una persona específica posee o no estas cualidades solo se logra mediante cuestionamientos, los cuales frecuentemente parten de temas lejanamente relacionados con el núcleo de la discusión. ¿Es Kensington un buen lugar para residir? ¿En qué institución se educan su hijo y su hija? Por favor, ¿podría decirme cuánto invierte en sus cigarros? A propósito, ¿es Sir Joseph un baronet o simplemente un caballero? A menudo descubríamos que las preguntas aparentemente superficiales nos proporcionaban más aprendizaje que las indagaciones más directas. Acepté mi título mobiliario porque mi esposa así lo quería, confesó Lord Buncombe. Olvidé la cantidad de títulos que se aceptaron por el mismo motivo, laborando 15 horas de las 24 como lo hago yo. Comenzaron a relatar 10.000 profesionales. No, claro, es evidente que no sé leer ni escribir, pero ¿a qué viene tanto trabajo? Mi estimada dama, con una familia en aumento, ¿y por qué crece tu familia? Al parecer sus esposas lo querían así, o quizás era por el Imperio Británico. Sin embargo, lo que verdaderamente importaba no eran las respuestas, sino en la renuencia a responder. Muy pocos se aventuraban a responder preguntas sobre ética y fe, y las pocas respuestas obtenidas carecían de seriedad. Cuestionamientos acerca del valor del dinero y la autoridad eran habitualmente evadidos o confrontados con un peligro considerable para quien osaba hacerlos. Estoy convencida, mencionó Jill, de que si Sir Harley no hubiese estado cortando el cordero en el momento en que le pregunté acerca del capitalismo, habría terminado cortándome la garganta. Nos salvamos una y otra vez solo porque los hombres son tanto hambrientos como caballerosos. Nos menosprecian tanto que les resulta indiferente lo que podamos decir. Es cierto que nos menosprecian, confirmó Eleanor. Pero entonces, ¿cómo se explica esto? Consulté a los artistas, claro, ninguna mujer ha sido artista, ¿cierto, Paul? Jane, Austen, Charlotte, Bronte, George, Eliot, exclamó Paul, como si vendiera pasteles en un callejón. ¡Qué fastidio con las mujeres!, exclamó alguien. Son tan tediosas. Desde Safo no ha habido ninguna mujer de primer nivel, empezó Eleanor, haciendo eco de una revista. Se ha demostrado que Safo fue más bien una creación picante del profesor Hopkins, interrumpió Ruth. De todas maneras, no hay motivos para creer que alguna mujer haya tenido o tenga la capacidad de escribir, prosiguió Eleanor. Y aún así, cada vez que me encuentro con autores no dejan de mencionar sus obras. Magistral, digo yo, o el mismísimo Shakespeare. Pues algo hay que decir, y te aseguro que me creen. Eso no demuestra nada, replicó Jane. Todos hacen lo mismo, pero parece que eso no nos beneficia en gran medida. Tal vez sea mejor que ahora nos enfoquemos en la literatura contemporánea. Liz, es tu momento. Elizabeth se puso de pie y compartió que para avanzar en su investigación se había disfrazado de hombre y la habían confundido con un crítico. He estado leyendo las novelas literarias con regularidad durante los últimos 5 años, explicó. El señor Wells es el autor más famoso. Le sigue el autor Arnold Bennett, luego el señor Compton. Los señores McKenna y Walpole merecen una mención aparte. Y con eso se sentó. Pero eso no dice nada, protestamos. Estás insinuando que esos señores han eclipsado a Jane Elliot y que la narrativa inglesa está
¿Dónde está esa famosa crítica suya? Ah, sí, en buenas manos. Seguro, bastante seguro, dijo ella, desplazándose nerviosamente de un lado a otro. Y estoy convencida de que ofrecen incluso más de lo que se les da. Todas estábamos convencidas de ello. Pero la interrogamos. ¿Es que acaso escriben libros de calidad? ¿Libros de calidad?, repitió mirando hacia el techo. Tienes que entender, empezó a decir, hablando a una velocidad impresionante, que la literatura es un reflejo de la vida. No puedes negar que la educación es sumamente importante y que sería bastante problemático si te hallaras sola en Brighton en altas horas de la noche, no saber en qué pensión hospedarte y supongamos que es una noche lluviosa de domingo. ¿No sería reconfortante ir al cine? ¿Pero qué relación tiene eso?, preguntamos. Nada, absolutamente nada, respondió ella. Vamos, cuéntanos la verdad, la instamos. ¿Verdad? ¿Pero no es acaso fabuloso?, exclamó. El señor Schitter ha estado escribiendo una columna semanal durante los últimos 30 años sobre el amor o la tostada con mantequilla y ha enviado a todos sus hijos a Eton. Queremos la verdad, insistimos. Oh, la verdad, titubeó. La verdad es que no tiene nada que ver con la literatura. Al sentarse se negó a añadir nada más. Todo nos resultó increíblemente insatisfactorio. Señoritas, deberíamos intentar hacer un resumen de nuestros hallazgos, empezó Jane, pero un zumbido persistente desde la ventana abierta sofocó su voz. ¡Guerra! 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 Se ha declarado la guerra. Se oía gritar a los hombres en la calle. Nos miramos unas a otras aterradas. ¿Qué guerra?, exclamamos. ¿Qué guerra? Demasiado tarde recordamos que nunca habíamos considerado enviar a alguien a la Cámara de los Comunes. Lo habíamos pasado por alto completamente. Nos giramos hacia Paul, que había alcanzado los estantes de historia en la Biblioteca de Londres buscando su claridad. ¿Por qué?, gritamos. Los hombres van a la guerra. Por una razón u otra, respondió ella tranquilamente. En 1760, por ejemplo, todos los gritos de afuera ahogaron su voz. Luego, en 1797, en 1804 fueron los austriacos. Entre 1866 y 1870 fue la guerra franco-prusiana. En 1900 fue por otra cosa. Pero estamos en 1914. La cortamos. No sé por qué van a la guerra ahora, reconoció. La guerra había concluido y la paz se firmaba cuando me reencontré con Castalia en la sala de nuestras habituales reuniones. Comenzamos a hojear distendidamente nuestros antiguos registros. Es curioso, reflexioné, ver lo que pensábamos hace 5 años. Estamos de acuerdo, leyó Castalia desde detrás de mí, en que el propósito de la vida es crear personas íntegras y literatura valiosa. No comentamos al respecto. Un hombre de bien es sin duda honesto, apasionado y desapegado del materialismo. ¡Qué expresión tan femenina!, comenté. ¡Ay!, exclamó Castalia alejando el libro. ¡Qué ingenuas fuimos! Todo fue culpa del padre de Paul, prosiguió. Estoy segura de que lo hizo a propósito. Ese absurdo testamento que forzaba a Paul a leer cada libro en la Biblioteca de Londres. Si no hubiésemos aprendido a leer, dijo con resentimiento, quizás seguiríamos procreando en la ignorancia, y pienso que eso habría sido una vida más dichosa después de todo. Yo sé lo que vas a decir sobre la guerra, me interrogó, y el terror de tener hijos para verlos morir, pero nuestras madres lo hicieron, y las madres de ellas y las de antes, y no se quejaron. No sabían leer. He intentado por todos los medios evitar que mi pequeña aprenda a leer, pero ¿de qué sirve? Justo ayer sorprendí a Anne con un periódico, comenzando a cuestionar si era verdadero. Luego me preguntará si el señor Lloyd George es una buena persona, después si el señor Arnold Bennett es un buen escritor y finalmente si creo en Dios. ¿Cómo puedo criar a mi hija para que no crea en nada? ¿Realmente crees que podrías convencerla de que la inteligencia de un hombre es
y siempre será notablemente superior a la de una mujer? Le propuse. Ella se entusiasmó y comenzó a revisar nuestras antiguas actas. Claro, afirmó. Considera sus invenciones, sus matemáticas, su ciencia, su filosofía, su conocimiento. Y entonces soltó una carcajada. Jamás olvidaré a Hopkins y su tenedor. Comentó y continuó leyendo entre risas y yo pensé que se sentía muy feliz, hasta que de pronto cerró el libro con fuerza y exclamó: «Oh, Cassandra, ¿por qué me haces sufrir? ¿Acaso no te das cuenta de que nuestra fe en la inteligencia del hombre es el mayor engaño de todos?» «¿Qué?», dije sorprendida. Consúltalo con cualquier periodista, profesor, político, gerente y todos coincidirán en que los hombres son mucho más inteligentes que las mujeres. Como si lo dudara, respondió con desdén. ¿Cómo podrían ser de otra manera? No los hemos criado, alimentado y mantenido en confort desde el inicio de los tiempos para que sean inteligentes, aunque no sean nada más. Todo ha sido por nuestra causa, exclamó. Nos empeñamos en dotarlos de inteligencia y ahora la poseen. Y es esta inteligencia, prosiguió, la que está detrás de todo. ¿Qué hay más encantador que un joven antes de que empiece a desarrollar su inteligencia? Es un deleite para los ojos, no se cree superior, entiende el arte y la literatura por instinto, recorre el mundo disfrutando su vida y haciendo que los demás disfruten las suyas propias también. Luego le enseñan a desarrollar su inteligencia. Se transforma en abogado, funcionario, general, escritor, profesor. Va a la oficina todos los días. Cada año publica un libro, sustenta a su familia con el fruto de su mente. Pobre hombre. Pronto a entrar a una habitación le resulta incómodo para todos. Trata con descendencia a todas las mujeres que conoce y ni siquiera puede ser honesto con su propia esposa. En vez de ser una vista agradable, debemos cerrar los ojos si queremos abrazarlo. Se consuela con condecoraciones de todas formas, de cintas de todos los colores e ingresos de todas magnitudes, pero ¿qué consuelo nos queda a nosotras? ¿Acaso el poder pasar un fin de semana en Larford dentro de 10 años? ¿O que el insecto más diminuto de Japón tenga un nombre de doble largo que su cuerpo? Oh, Cassandra, por favor, busquemos la manera de que los hombres puedan tener hijos. Es nuestra única salvación, porque a menos que les ofrezcamos alguna distracción inocua, no tendremos ni gente ni buena ni buenos libros. Nos extinguiremos bajo el peso de su actividad desmedida, y no quedará ser humano alguno que recuerde que alguna vez existió Shakespeare. Ya es muy tarde, le contesté. Ni siquiera podemos sostener a los hijos que ya tenemos. ¿Y aún así esperas que cree en la inteligencia?, replicó ella. Mientras conversábamos, los hombres sollozaban de forma ronca y fatigada en las calles, y al prestar atención nos enteramos de que acababan de firmar el Tratado de Paz. Las voces se extinguieron. La lluvia caía, interfiriendo sin duda con el estallido de los fuegos artificiales. Mi cocinera debe haber comprado el Evening News, comentó Castalia. Ian lo estará leyendo mientras toma su té. Necesito irme a casa. No tiene caso, no sirve para nada, le aseguré. Una vez que aprende a leer, solo hay una cosa en la que puedes hacerla creer, y eso es en ella misma. Eso sería un cambio, dijo Castalia con un suspiro. Entonces limpiamos los documentos de nuestra sociedad, y aunque Anne estaba feliz jugando con su muñeca, le entregamos solemnemente el conjunto completo, y le anunciamos que la habíamos elegido para ser la presidenta de la sociedad futura, ante la cual ella empezó a llorar. Pobre niña. Cuando Dios se ríe. Los dioses son más fuertes. El tiempo cae ante ellos. Las rodillas de todos los hombres. Inclínate. Todas las oraciones y penas de los hombres suben como incienso hacia ellos. Sí, para esto son los dioses. Felice. Finalmente, Carquiné se relajó. Observó cómo las ventanas temblaban con el viento.
Elevó la vista hacia el techo de vigas y se detuvo un instante a escuchar el feroz aullido de la tormenta del sur al envolver el bungalow con su furioso abrazo. Después, contempló su copa contra la luz del fuego y soltó una carcajada de felicidad a través del resplandor dorado del vino. «Es magnífico», expresó. «Tiene una dulzura exquisita. Es un vino creado para ser bebido por santos vestidos de gris». «Los producimos en nuestras soleadas colinas», le respondí, con un orgullo típico de California. «Ayer cabalgaste por entre las viñas donde se produjo. Valió la pena ver a Carquines abrirse así. Solo llegaba a ser verdaderamente él cuando el suave calor del vino empezaba a fluir por sus venas. Sin duda era un artista, siempre lo fue, pero de alguna manera, estando sobrio, la chispa y el ritmo en sus pensamientos se esfumaban de su mente, convirtiéndose en alguien tan sumamente monótono como un domingo en Inglaterra. No aburrido de la manera común, sino monótono si se le comparaba con la vibrante energía que Carquines desprendía al ser realmente el mismo. De esto no se debe deducir que Carquines, mi estimado amigo, y el más cercano de mis compañeros, fuera un bebedor empedernido. Nada más lejos de la realidad. Cometía excesos con poca frecuencia. Como ya mencioné, era un artista. Sabía cuándo era suficiente, y para él suficiente significaba mantener el equilibrio. Ese equilibrio que poseemos tú y yo al estar lúcidos. Poseía una moderación sabia e intuitiva, de corte griego. Aunque lejos de serlo, él decía, «Soy azteca, soy inca, soy español». Y verdaderamente lo parecía, con esa mezcla de linajes antiguos y exóticos, su tez oscura y la singularidad primitiva de sus facciones. Sus ojos, ubicados bajo unas cejas arqueadas, estaban notablemente separados y oscurecidos por una profundidad salvaje, mientras una abundante cabellera negra caía sobre su frente, desde donde observaba con la astucia de un sátiro escondido entre las sombras. Siempre llevaba una camisa de franela suave bajo su chaqueta de pana, y nunca faltaba su corbata roja. Esta última era un emblema de la bandera roja, habiendo convivido con socialistas en París, simbolizando la sangre y la fraternidad entre los hombres. Además, lo único que llevaba en la cabeza era un sombrero de cuero, circulando rumores de que había venido al mundo ya con él. En mi experiencia, ver ese sombrero mexicano haciéndole señas a un taxi en Piccadilly o desafiando una tormenta en la fila del Elevated de Nueva York era un verdadero espectáculo. Carquines cobró vida con el vino, diciendo que era como el barro que cobró vida cuando Dios le sopló aliento. Admito que su relación con Dios era demasiado íntima. Aún así no había blasfemia en su ser. Siempre fue sincero, y siendo un cúmulo de paradojas, aquellos que no lo conocían bien a menudo lo malinterpretaron. Podía mostrar la crudeza de un salvaje en un momento y la delicadeza y sutileza de una dama o un español en el otro. Y después de todo, ¿no era azteca, inca, español? Me disculpo por dedicarle tanto tiempo. Es mi amigo y le tengo cariño. La casa vibraba bajo la tormenta mientras él se acercaba al fuego, riéndose y tomando vino. Su mirada brillante y lúcida me confirmó que había alcanzado su estado ideal. «¿Crees que has superado a los dioses?», preguntó. «¿A qué dioses te refieres?». «¿De quién más, sino de ellos, proviene el hastío del hombre?», exclamó. «Entonces, ¿de dónde surge mi voluntad de escapar de ese hastío?», repliqué triunfante. «De nuevo los dioses», rió. «Es su juego el que jugamos. Ellos reparten y barajan las cartas, y se quedan con las ganancias. No creas que has escapado al huir de las ciudades caóticas. Tú con tus colinas de viñedos, tus atardeceres y amaneceres, tu comida casera y tu vida simple. Te he estado observando desde que llegué. No has ganado, te has rendido. Has hecho un pacto con el enemigo. Has admitido tu cansancio. Has izado la bandera blanca del agotamiento. Has anunciado que la vida se apaga en ti y has huido a la vida. Has jugado una mala pasada. Has rechazado el juego. Has lanzado tus cartas bajo la mesa y has corrido a esconderte aquí entre tus colinas».
Con un gesto apartó su cabello lacio de sus ojos brillantes para enrollar un largo cigarrillo mexicano marrón. Pero los dioses están al tanto. Es una estrategia antigua. Todas las generaciones lo han intentado, sin éxito. Los dioses saben cómo manejar a aquellos como tú. Perseguir equivale a poseer y poseer lleva al hartazgo. Así en tu sabiduría has optado por no perseguir más. Has decidido rendirte. Está bien. Te encontrarás saciado por tu desistimiento. Dices haber escapado del hartazgo. Solo lo has sustituido por la vejez, y la vejez es otro término para el hartazgo. Es la máscara del hartazgo. ¿Qué va? Pero mírame, exclamé. Carquines siempre fue maestro en desmenuzar almas hasta dejarlas en jirones. Me escudriñó de pies a cabeza con una mirada penetrante. ¿No ves ninguna marca?, desafié. La decadencia es traicionera, contradijo. Estás corrupto de estar demasiado maduro. Me reí y lo perdoné por su picardía. Sin embargo, él rechazó el perdón. ¿Acaso no lo sé?, preguntó. Los dioses siempre triunfan. He visto a hombres mantener lo que parecía ser una partida ganadora por años. Al final todos pierden. ¿Nunca te equivocas?, le pregunté. Tomó su tiempo, liberando anillos de humo pensativos antes de responder. Sí, casi llegué a creerles una vez. Déjame contarte. Estaba en Marvin Fiske. ¿Lo recuerdas? Con ese rostro tan intenso, casi trágico, y el alma de un poeta. Hablaba del deseo como si fuera arte, como si él mismo fuera un sacerdote del amor. Y también estaba Ethelbert. Seguro que la recuerdas, añadió. Una santa apasionada, dije. Esa misma. Santa como el amor mismo y más dulce aún. Era una mujer nacida para amar y al mismo tiempo, no sé cómo explicarlo, irradiaba una especie de santidad como este aire que respiras aquí, lleno de perfume de las flores. Bueno, se casaron, jugaron una partida con los dioses y ganaron gloriosamente. Interrumpí con entusiasmo. Carquines me miró con piedad, y su tono era tan sombrío como el doblar de una campana fúnebre. Perdieron. Fue una derrota suprema y monumental. Pero el mundo piensa lo contrario, repliqué con frialdad. El mundo especula, solo ve la superficie de las cosas, pero yo lo sé bien. ¿Te has preguntado alguna vez por qué tomó los hábitos, por qué se recluyó en aquel convento de dolor, rodeada de almas que apenas viven? Porque lo amaba profundamente y al perderlo, las palabras se congelaron ante el gesto burlón de Carquines. Una respuesta prefabricada, comentó. Tan común como un trozo de tela barata. Eso es lo que el mundo juzga y qué poco sabe el mundo sobre ella. Al igual que tú, huyó de la vida. Fue vencida, levantó la bandera blanca del agotamiento y nunca una ciudad la hizo con tanta amargura y lágrimas. Ahora les diré toda la historia y deben creerme porque yo lo sé. Ellos meditaron sobre el dilema del hartazgo, amaban el amor, conocían exactamente cuánto valía el amor. Lo adoraban tanto como que querían sentirlo cálido y vibrante en sus corazones por la eternidad. Celebraban su presencia, temían su ausencia. El amor era deseo, argumentaban, un delicioso sufrimiento. Siempre buscaba ser saciado y hallar lo que buscaba. Moría. El amor no correspondido era amor vivo. El amor satisfecho era amor muerto. ¿Me entiendes? Observaron que no era natural anhelar lo que ya se posee. Deseaban comer y seguir sintiendo hambre. Esa es una proeza que el hombre nunca ha conseguido. El problema del hartazgo, exactamente. Poseer y aún conservar el afilado borde del hambre que se desea en el festín del amor. Ese era su dilema, porque adoraban el amor. Lo discutían a menudo, con la dulzura del amor desbordando de sus ojos, sus mejillas teñidas por la efusión de su sangre, sus voces mezclándose, a veces ocultas en un trémolo en sus gargantas, otras veces tiñendo un susurro con esa ternura inefable que solo el amor puede expresar. ¿Cómo llegué a saber todo esto? Observé mucho, aprendí más de su diario. Encontré allí, de Fiona MacLeod,
porque ciertamente esa voz itinerante, ese murmullo del crepúsculo, ese aliento tan dulce como el rocío, ese laudista de alas en llamas a quien nadie ve, sino por un instante, es un destello de alegría arcoíris en un súbito rayo de pasión. Este exquisito misterio que llamamos amor llega al menos a algunos extasiados visionarios, no con una canción entre los labios que todos puedan oír, ni con un alegre violín de música popular, sino como un forjado por el éxtasis mundanamente elocuente de deseo. ¿Cómo retener la laudista de alas en llamas con su silenciosa elocuencia de deseo? Celebrarlo era perderlo. Su amor mutuo era profundo. Tenían abundancia en sus graneros. Sin embargo, deseaban conservar afilada el hambre de su amor. No eran meros teóricos delgados teorizando en el umbral del amor. Eran almas plenas y agradecidas. Habían amado antes con otros antes de encontrarse. Y en esos tiempos habían asfixiado al amor con caricias. Lo habían asesinado con besos. Y lo habían enterrado en el pozo de la saciedad. Este hombre y esta mujer no eran espectros fríos. Eran seres cálidos, humanos. No tenían la frialdad sajona en su sangre. Su pasión era de un rojo atardecer. Resplandecían con ella. Su temperamento era de júbilo francés hecho carne. Eran idealistas, pero su idealismo era francés, no atemperado por el frío y sombrío líquido que corre por las venas de los ingleses. No había estoicismo en ellos. Eran americanos, descendientes de ingleses, pero no poseían la abstinencia y la negación del espíritu inglés. Eran todo lo que he descrito creados para la alegría, pero estaban cautivos de un concepto. Malditos sean los conceptos. Se enredaron en la lógica, y esta era su lógica. Pero permíteme contarte sobre una conversación que tuvimos una noche basada en Mademoiselle de Maupin de Gautier. ¿Recuerdas a la doncella? Besó una vez y solo una vez y no quiso más besos. No es que los besos no fueran dulces, sino que temía que la repetición los hiciera insípidos. Otra vez el problema del hartazgo. Trató de jugar sin apostar contra los dioses. Sin embargo, esto va en contra de una regla del juego que los propios dioses han establecido. Solo que las reglas no están expuestas abiertamente. Los mortales deben jugar para aprenderlas. Ahora, sobre la lógica, el hombre y la mujer razonan así. ¿Por qué besarse siquiera una vez? Si besar una vez era prudente, ¿no sería aún más prudente no besarse jamás? De esa manera podrían mantener el amor vivo. En la abstinencia golpearía eternamente sus corazones. Tal vez fue su herencia lo que las llevó a concebir esta idea sacrílega. La influencia de la raza a menudo se impone de las maneras más inesperadas. Así, en ellos, la solemne Albión se transformó en una intrigante perversa, una osada, fría y sagaz libertina. Aunque en realidad no puedo afirmarlo con certeza, pero de lo que estoy seguro es que fue en su excesivo anhelo de felicidad por lo que renunciaron a ella. Como él escribió, lo leí mucho tiempo después de una de las cartas de ella. Tenerte en mis brazos tan cerca y aún así no cerca. Desearte sin poseerte jamás y así poseerte para siempre. Y para ella, que siempre estés fuera de mi alcance. Estar siempre al alcance de tu mano, pero nunca realmente alcanzarte, y que esto dure una eternidad, siempre fresco y nuevo, siempre con la primera emoción entre nosotros. No fue exactamente así como lo expresaron. Su filosofía del amor suena distorsionada en mis palabras. ¿Quién soy yo para adentrarme en los decretos de sus almas? No soy más que una rana en la orilla húmeda de un vasto desconocido, observando con asombro el misterio y el esplendor de sus espíritus ardientes. Y en cierto modo tenían razón, hasta cierto punto. Todo es deseable hasta que se posee. La saciedad y la posesión son como los heraldos de la muerte. Avanzan juntos, codo con codo. Y el tiempo solo podría enseñarnos a prolongar el calor de nuestro éxtasis con el resplandor de la costumbre. Lo extrajeron de un soneto de Alfred Austin. Su título era La sabiduría del amor. Representó el único beso de Madeleine de Maupin. ¿Cómo fue? Nos dimos un beso y nos alejamos. No es posible avanzar más. Y prefiero la muerte antes que nosotros. De lo alto a lo bajo debamos disminuir o declinar de fuerte al débil. Pero ellos eran más astutos. No optaron por besarse y luego separarse.
En realidad decidieron no besarse para así mantener en el pico más alto del amor. Se casaron. Tú te encontrabas en Inglaterra en aquel entonces, y nunca hubo un matrimonio como ese. Mantuvieron el secreto, y no estaba al tanto. Por aquel entonces, la intensidad de su éxtasis no disminuyó. Su amor brillaba con mayor intensidad. Nunca se vio algo igual. El tiempo transcurrió, meses, años, y el audista de alas ardientes se tornó cada vez más luminoso. Todos se asombraban. Se transformaron en amantes excepcionales, objeto de mucha envidia. A veces algunas mujeres sentían lástima por ella por no tener hijos, y esa es la forma en la que la envidia se manifiesta en tales seres. Y yo ignoraba su secreto. Medité y me asombré. Al principio esperaba, supongo, que, de manera inconsciente, que su amor se desvaneciera. Luego comprendí que era el tiempo el que se esfumaba y el amor el que permanecía. Entonces me invadió la curiosidad. ¿Cuál era su secreto? ¿Qué cadenas mágicas usaban para atar el amor a su lado? ¿Cómo retenían al duende escurridizo? ¿Qué poción de amor eterno habían bebido juntos? Al igual que Tristán e Isolda en tiempos antiguos. ¿Y quién era la mano que había preparado tal brebaje mágico? Como digo, me picaba la curiosidad y los observé. Estaban perdidamente enamorados. Vivían en una festividad constante de amor. Lo elevaban a rito y ceremonia. Se empapaban en el arte y la poesía del amor. No, no eran neuróticos, eran lúcidos y saludables. Eran artistas, pero habían logrado lo imposible. Habían alcanzado el anhelo inmortal. ¿Y yo? Vi mucho de ellos y de su eterno prodigio de amor. Me intrigaba y me cuestionaba hasta que un día Carquines se detuvo abruptamente y preguntó: ¿Alguna vez has leído La espera del amor? Negué con la cabeza. Lo escribió Page, Curtis Hayden Page. Creo recordar. Bueno, ese poema es el que me llevó a entender. Un día, junto a la ventana cerca del gran piano, ¿recuerdas cómo tocaba ella? A veces se reía y dudaba si había venido por ellos o por la música. En una ocasión me llamó adicto a la música. ¿Qué voz la suya? Cuando cantaba yo creía en la inmortalidad. Mi respeto por los dioses casi se tornaba condescendiente y concebía maneras y medios por los cuales seguramente podría engañarlos a ellos y a sus artimañas. Era un espectáculo divino. Aquel hombre y aquella mujer unidos en matrimonio, desde hacía años, interpretando canciones de amor con una pureza virginal como si el amor acabase de nacer, con una madurez y pasión que los jóvenes enamorados jamás podrían alcanzar. Los jóvenes enamorados palidecían y se mostraban lánguidos en comparación con esta pareja casada. Verlos era presenciar pura pasión, fuego y ternura contenida. Se mantenían a una distancia temblorosa, intercambiando caricias a través de la mirada, la voz y cada gesto, incluso en el silencio. El amor los impulsaba a acercarse, pero al mismo tiempo los hacía girar uno alrededor del otro, como polillas atraídas por una llama. Cada uno era para el otro un faro de luz, y juntos giraban en una órbita frenética, como si siguieran una ley física más poderosa que la gravedad y más sutil, una fuerza que parecía empujarlos a fundirse en un solo cuerpo. Ahí mismo, frente a mis ojos. No era de extrañar que todos los llamaran los amantes maravillosos. Me he desviado. Ahora a la pista. Un día, en el asiento junto a la ventana, encontré un libro de poesía. Estaba abierto y revelaba el título de El tiempo de espera del amor. La página estaba desgastada, y yo leí: Qué hermoso es estar separados, para conocernos mejor y preservar la suave y exquisita sensación de dos que se encuentran. El amor todavía no. Dulce, conservamos nuestro amor, envuelto en sagrado misterio, un tiempo más, aguardando el secreto de los años venideros, que aún no llegan, aún no, algún día, todavía no. Oh, que nuestro amor aún tenga tiempo para crecer. Cuando florezca, morirá. Nútrelo con besos que no se dan, deja que repose, yaciendo en el silencio del no todavía un poco más. Oh, solo un poco más, un poco. Cerré el libro contra mi pulgar y permanecí sentado, en silencio y quieto por un largo tiempo. La claridad con la que el poema transmitía su mensaje me dejó perplejo. Fue una revelación,
como un rayo divino en la oscuridad. Ellos se quedarían con el amor, ese escurridizo duendecillo, el preludio de la juventud vibrante que es esencial que emerja. Repasé los versos en mi mente. Todavía no, algún día. Oh amor, todavía no. Nútralo con besos que no se dan, déjalo reposar. Y solté una carcajada. Ja, ja, vi sus almas puras con claridad meridiana. Eran unos niños, no entendían, jugaban con el fuego de la naturaleza y dormían con una espada desenfundada. Se burlaban de los dioses, interrumpían el fluir cósmico, habían ideado un sistema, lo apostaron en el juego de la vida y esperaban ganar. ¡Cuidado!, grité. Los dioses controlan el juego, inventan nuevas reglas para cada sistema que surge. No tienen ninguna probabilidad de ganar. Pero no les grité en realidad. Esperé. Aprenderían que su sistema era inútil y lo abandonarían. Se conformarían con la felicidad de que los dioses les brindaban y no intentarían arrebatar más. Observé, no dije nada. Los meses pasaban y el filo de su hambre amorosa se hacía más intenso. Nunca lo desgastaron con un abrazo de amor concedido. Lo agudizaban con la negación y se volvía cada vez más cortante. Esto siguió hasta que incluso yo empecé a dudar. ¿Dormían los dioses?, me preguntaba. ¿O estaban muertos? Me reí entre dientes. El hombre y la mujer habían realizado un milagro. Habían burlado a Dios, habían deshonrado la carne y entristecido el rostro de la bondadosa Madre Tierra. Habían jugado con fuego y no se habían quemado. Eran inmunes, eran dioses, conocían el bien y el mal y no lo deseaban. ¿Así es como se crean los dioses?, me preguntaba. Soy un simple mortal, pensé. Si no fuera por la limitada visión, habría quedado cegado por el resplandor de ese milagro que he presenciado. Me envanecí con mi sabiduría y juzgué a los dioses. Sin embargo, incluso en esta última reflexión estaba equivocado. No eran dioses, eran hombre y mujer, arcilla moldeable que suspira y temblaba, llena de deseo con extrañas debilidades que los dioses no poseen. Carquines hizo una pausa en su relato para liarse otro cigarrillo y soltó una risa seca. No era una risa agradable. Sonaba como una burla maliciosa, casi diabólica, y se escuchaba por encima del estruendo lejano de la tormenta, que llegaba hasta nosotros como un eco apagado del caos que rugía afuera. «Soy un simple mortal», dijo disculpándose. ¿Cómo podrían entenderlo? Eran artistas, no biólogos. Conocían la arcilla del taller, pero no la de la que estaban hechos. Pero esto sí diré. Apostaron alto. Nunca se habían jugado así antes y dudo que se vuelvan a jugar de tal manera. Nunca se vivió un éxtasis entre amantes como el de ellos. No extinguieron el amor con besos, lo avivaron con la negación. Y mediante la negación lo impulsaron hasta que éste saturó de deseo. Y el audista de alas ardientes los ventiló con sus alas cálidas hasta llevarlos casi al desvanecimiento. Era el delirio mismo del amor. Y siguió sin mermar, creciendo a lo largo de semanas y meses. Anhelaron con fuerza, sintiendo cada punzada de amor y cada dulce, exquisita agonía, con una intensidad que ningún otro par de amantes habría vivido antes, ni viviría después. Y entonces, un día, los dioses dormilones dejaron de dar cabezadas. Despertaron y miraron al hombre y a la mujer que se habían burlado de ellos. Y se miraron a los ojos una mañana y supieron que algo había cambiado. Era el ser alado en llamas. Se había ido silenciosamente en la noche de su puerto seguro. Se miraron a los ojos y se dieron cuenta de que no les importaba. El deseo había muerto. ¿Comprendes? El deseo estaba muerto. Y nunca se habían besado. No se habían dado ni un solo beso. El amor se había esfumado. Nunca volverían a ansiar ni a arder. No les quedaba nada. Ni temblores, ni revoloteos, ni angustias deliciosas, ni palpitaciones, ni latidos, ni suspiros, ni canciones. El deseo había fallecido. Había muerto en la noche, en un sofá frío y desatendido. Ni siquiera habían presenciado su muerte. Lo supieron por primera vez al mirarse a los ojos. Puede que los dioses no siempre sean benévolos, pero a menudo son misericordiosos. Hicieron rodar la pequeña bola de marfil y recogieron las apuestas de la mesa. Solo quedaban el hombre y la mujer mirándose a los ojos. Y luego él falleció. Esa fue la misericordia.
A la semana Marvin Fisk había muerto. Recuerda el accidente. Y en su diario, encontrado en ese momento, leí mucho después, gracias a Michael Kennerly. No existió ni un solo momento en que pudiésemos habernos besado y no lo hicimos. ¡Qué ironía!, exclamé. Y Carquines a la luz del fuego como un auténtico Mefistófeles vestido con chaqueta de terciopelo. Me miró fijamente con sus ojos oscuros. ¿Y ellos ganaron, dijiste? La aprobación del mundo. Ya te lo he dicho y lo sé. Ganaron así como tú has ganado, aquí en tus colinas. Pero tú, repliqué con fervor, tú con tus fiestas de sonidos y sensaciones, con tus ciudades frenéticas y tus diversiones aún más desenfrenadas, ¿piensas que estás ganando? Él movió lentamente la cabeza. El hecho de que tú pierdas con tu tranquila vida campestre no significa que yo gane. Nunca ganamos. A veces pensamos que ganamos. Eso es solo una pequeña concesión de los dioses. El incidente del puente del búho. Capítulo 1. Un hombre se encontraba parado sobre un puente ferroviario en el norte de Alabama, observando las aguas rápidas a 6 metros de profundidad. Tenía las manos en la espalda y las muñecas atadas con una cuerda, mientras otra cuerda rodeaba su cuello, conectada a un robusto madero sobre su cabeza y llegando hasta sus rodillas. 2 soldados rasos del ejército federal, dirigidos por un sargento que parecía haber sido ayudante del sheriff en su vida civil, actuaban como verdugos. En el mismo andén provisional, a poca distancia, se encontraba un oficial armado con el uniforme de capitán. En cada extremo del puente, un centinela con rifle en posición de apoyo bloqueaba el paso. Más allá de uno de los centinelas no se veía a nadie. La vía férrea se internaba en un bosque y luego se perdía de vista al curvarse. Seguramente había un puesto de avanzada más adelante. Al otro lado del arroyo había un terreno abierto en una empalizada de troncos verticales cubiertos para fusiles y un cañón de bronce asomando por una única aspillera. Entre el puente y el fuerte se encontraba una compañía de infantería en descanso de desfile. Con sus fusiles apoyados en el suelo y los soldados inmóviles, un teniente estaba a la derecha de la fila, con la punta de su espada en el suelo. Salvo por el grupo en el puente, ningún hombre se movía. La compañía miraba fijamente hacia el puente, mientras los centinelas parecían estatuas. El capitán, con los brazos cruzados, observaba en silencio, sin hacer señales. En el código militar el silencio y la inmovilidad eran formas de mostrar respeto hacia la muerte, incluso para aquellos familiarizados con ella. El hombre que estaba a punto de ser ahorcado aparentaba tener unos 35 años. Se notaba que era un civil por su atuendo, típico de un plantador sureño. Tenía buenos rasgos faciales, nariz recta, boca firme, frente amplia, y lucía el cabello largo y oscuro peinado hacia atrás, cayendo por detrás de las orejas hasta el cuello de su levita, que le quedaban. También llevaba un bigote y una barba puntiaguda, pero no tenía perilla. Sus ojos eran grandes y de color gris oscuro, con una expresión amable que no se esperaría en alguien condenado a la horca. Obviamente no era un asesino común. El código militar, aunque liberal, contempla la horca para diversos tipos de personas, incluyendo a los caballeros. Una vez concluidos los preparativos, los 2 soldados rasos se retiraron y quitaron cada uno el tablón sobre el cual había estado parado. El sargento se volvió hacia el capitán. Lo saludó y se colocó detrás de él, cediéndole el paso. Estos movimientos dejaron al condenado y al sargento parados en los extremos opuestos del mismo tablón, que ocupaba 3 de las traviesas del puente. El extremo donde estaba el civil llegaba casi, pero no del todo, a un cuarto de traviesa. Este tablón había sido sostenido por el peso del capitán. Ahora lo era por el del sargento. A una señal del primero, el segundo se apartaba. El tablón se inclinaba y el condenado caía entre 2 lazos. La disposición le pareció sencilla y eficaz. No le habían cubierto el rostro ni vendado los ojos. Observó un momento su inestable equilibrio.
y luego dejó que su mirada se perdiera en los remolinos del agua del arroyo que corría furioso bajo sus pies. Un trozo de madera flotante llamó su atención, y sus ojos lo siguieron, corriente abajo. Qué lento parecía moverse. Qué corriente tan pausada. Cerró los ojos para concentrarse en sus últimos pensamientos sobre su esposa e hijos. El agua teñida de oro por el sol tempranero, las nieblas en las orillas a cierta distancia río abajo, el fuerte, los soldados, el trozo de deriva, todo lo distraía. Y ahora se percató de una nueva perturbación, un sonido que no podía ignorar ni entender, una percusión aguda, clara y metálica como el golpe de un martillo sobre el yunque. Tenía la misma calidad de timbre. Se preguntaba qué sería si algo inconmensurablemente lejano o cercano. Parecía ambas cosas. Su recurrencia era regular, pero tan lenta como el toque de difuntos. Esperaba cada nuevo golpe con impaciencia y no sabía por qué, con temor. Los intervalos del silencio se hacían cada vez más largos. Los retrasos se volvían desesperantes. Con su menor frecuencia los sonidos aumentaban en fuerza y agudeza. Le dolían en el oído como la punzada de un cuchillo. Temía gritar. Lo que escuchaba era el tic-tac de su reloj. Abrió los ojos y volvió a ver el agua debajo de él. Si pudiera liberar mis manos, pensó, podría deshacerme de la soga y saltar al agua. Sumergiéndome podría evitar las balas y nadando con fuerza llegar a la orilla, adentrarme en el bosque y regresar a casa. Gracias a Dios, mi hogar aún está fuera de las líneas enemigas. Mi esposa e hijos están aún más allá del avance, más distante del invasor. Mientras estos pensamientos, que aquí han de expresarse con palabras, se agolpaban en el cerebro del condenado en lugar de evolucionar a partir de él, el capitán hizo un gesto con la cabeza al sargento. El sargento se hizo a un lado. Capítulo 2. Peyton Farquhar era un hacendado acomodado, perteneciente a una antigua y muy respetada familia de Alabama. Siendo dueño de esclavos y al igual que otros propietarios, político, era naturalmente un secesionista convencido y un ferviente seguidor de la causa sureña. Circunstancias de índole imperiosa, que no es necesario detallar aquí, le habían impedido unirse valiente al ejército que había luchado en las desastrosas campañas que culminaron con la caída de Corinto. Y él lamentaba la frustrante restricción, anhelando liberar sus energías, vivir la vida más amplia del soldado, tener la oportunidad de destacarse. Sentía que esa oportunidad llegaría, como llega a todos en tiempos de guerra. Mientras tanto, hacía lo que podía. Ningún servicio era demasiado humilde para él en apoyo al sur. Ninguna aventura demasiado peligrosa si era coherente con el carácter de un civil que en el fondo era un soldado, y que aceptaba al menos una parte de la sentencia francamente vil de que todo vale en el amor y en la guerra. Una tarde, mientras Farquhar y su esposa estaban sentados en un banco rústico, cerca de la entrada de sus tierras, un soldado vestido de gris se acercó a la puerta y pidió un trago de agua. La señora Farquhar se mostró encantada de servirle con sus manos blancas. Mientras traía el agua, su marido se aproximó al polvoriento jinete y le preguntó ansiosamente por noticias del frente. «Los yanquis están reparando las vías férreas», dijo el hombre, «y se preparan para otro avance. Han llegado hasta el puente de Owl Creek. Lo han puesto en orden y han levantado una empalizada en la orilla norte. El comandante ha emitido una orden, que está expuesta en todas partes, declarando que cualquier civil que sea sorprendido interfiriendo en el ferrocarril, sus puentes, túneles o trenes, será ahorcado sumariamente». Yo vi la orden. «¿A qué distancia está el puente de Owl Creek?», preguntó Farquhar. «A unas 30 millas», respondió el soldado. «¿No hay tropas en este lado del arroyo?». «Solo hay un puesto de vigilancia a una media milla en el ferrocarril y un único centinela en este extremo del puente». «Supongamos que un hombre, un civil y candidato a la horca,
lograr evadir el puesto de vigilancia y tal vez burlar al centinela, dijo Farquhar, sonriendo. ¿Qué podría lograr? El soldado reflexionó. Estuve allí hace un mes, respondió. Observé que la inundación del invierno pasado había acumulado una gran cantidad de madera a la deriva contra el muelle de madera en este extremo del puente. Ahora está seca y ardería como yesca. La señora había traído el agua que el soldado bebió. Agradeció ceremoniosamente, se inclinó ante su marido y se retiró. Una hora más tarde, al caer la noche, pasó de nuevo por la plantación yendo hacia el norte en la misma dirección de la que había venido. Resultó ser un explorador federal. Capítulo 3. Cuando Peyton Farquhar cayó desde el puente, perdió el conocimiento y sintió como si estuviera muerto. Al despertar años después, o eso le pareció, sintió un intenso dolor en la garganta seguido de una sensación de asfixia. Dolor agudo y punzante recorría su cuerpo desde el cuello hasta las extremidades, como si fueran líneas de fuego que lo calentaban hasta la intolerancia. Su mente estaba embotada, solo podía sentir el tormento sin pensamientos acompañantes. Flotaba en una especie de nube luminosa, siendo solo un corazón ardiente en su interior, oscilando como un péndulo gigante. De repente la luz se alejó con un chapoteo fuerte, un rugido terrible resonó en sus oídos, y todo se volvió oscuro y frío. Recuperó el pensamiento y comprendió que la cuerda se había roto y caía en la corriente. Aunque ya no estaba siendo estrangulado, la soga alrededor de su cuello le impedía que el agua llenara sus pulmones. La idea de morir ahogado en el fondo del río le parecía ridícula. Al abrir los ojos en la oscuridad, vio una luz lejana y distante sobre él, mientras seguía hundiéndose. Se sentía cómodo ahora. Pensó en la diferencia entre ser ahorcado y ahogado, prefiriendo lo primero, y rechazando ser fusilado, considerándolo injusto. No era consciente de hacer ningún esfuerzo, pero una punzada aguda en la muñeca le indicó que estaba tratando de liberar sus manos. Observaba la lucha como si fuera un espectador pasivo, como si estuviera viendo la actuación de un malabarista, sin preocuparse por el resultado. ¡Qué esfuerzo magnífico! ¡Qué fuerza tan increíble, tan sobrehumana! ¡Bravo! La cuerda se soltó. Sus brazos se separaron y flotaron hacia arriba. Las manos se divisaban débilmente a cada lado de la creciente luz. Las observó con renovado interés cuando, una y luego otra vez, se lanzaron hacia la soga alrededor de su cuello. La arrancaron y la empujaron hacia un lado. Sus movimientos parecían los de una serpiente acuática. ¡Devuélvelo! ¡Devuélvelo! Pensó que gritaba estas palabras a sus manos, porque al deshacer el nudo sintió la punzada más espantosa hasta entonces. Su cuello dolía terriblemente, su cerebro ardía, su corazón, que había estado latiendo débilmente, dio un gran salto, intentando salir por la boca. Todo su cuerpo se retorcía con una angustia insoportable, pero sus manos desobedientes no escucharon. Golpearon vigorosamente el agua, forzándolo a salir a la superficie. Sintió su cabeza emergiendo. Sus ojos se cegaron por la luz del sol. Su pecho se expandió compulsivamente, y con una agonía suprema y culminante sus pulmones inhalaban una gran bocanada de aire, que instantáneamente expulsó en un grito. Ahora estaba completamente consciente de sus sentidos físicos. Eran extraordinariamente agudos y alertas, exaltados por la terrible perturbación de su sistema orgánico, percibiendo cosas nunca antes notadas. Sintió las ondas en su rostro y escuchó los sonidos distintos al romperse. Contempló el bosque en la orilla del arroyo, viendo cada detalle: los árboles, las hojas, las criaturas que los habitaban. Observó los colores prismáticos de las gotas de rocío sobre la hierba, el zumbido de los mosquitos, el batir de las alas de las libélulas, los golpes de las patas de arañas acuáticas. Todo se fusionaba en una sintonía audible. Un pez pasó bajo sus ojos y oyó el sonido de su movimiento en el agua. Emergió hacia la superficie, enfrentando la corriente. Por un instante el mundo visible pareció girar lentamente sobre sí mismo, y pudo distinguir el puente, el fuerte, los soldados sobre él, el capitán, el sargento,
los 2 soldados rasos, sus ejecutores, eran sombras recortadas contra el cielo azul, vociferando y gesticulando, señalando con furia. El capitán tenía su pistola desenfundada, pero no disparó. Los demás estaban desarmados. Sus movimientos eran grotescos y horribles, sus figuras gigantescas. De repente escuchó un sonido agudo y algo golpeó el agua a unos pocos centímetros de su cabeza, salpicándole la cara. Un segundo ruido lo hizo mirar hacia uno de los centinelas con el fusil al hombro, del que se desprendía una leve nube de humo azul. En el agua pudo ver el ojo del hombre en el puente, observándolo a través de la mira del fusil. Notó que era un ojo gris y recordó haber leído que los ojos grises eran los más agudos, los de todos los tiradores famosos. Sin embargo, este había fallado. Un giro repentino sorprendió a Farquhar, obligándolo a mirar hacia el bosque en la orilla opuesta al fuerte. El sonido de una voz clara y aguda, en un monótono tono, llegó desde atrás de él, atravesando el agua con una nitidez que eclipsaba todos los demás sonidos, incluso el batir de las olas en sus oídos. Aunque no era soldado, había pasado suficiente tiempo en campamentos para reconocer el terrible significado de aquel llamado deliberado, jadeante y resonante. El teniente, en tierra, estaba dirigiendo la actividad de la mañana. Con qué frialdad y despiadadamente, con qué entonación uniforme y tranquila, preludiando e imponiendo calma a los hombres, con qué intervalo perfectamente medido cayeron aquellas palabras crueles. «Compañía, atención, armas al hombro, listos, apunten, fuego». Farquhar se sumergió, tratando de alcanzar la mayor profundidad posible. El estruendo del agua en sus oídos resonaba como la voz del Niágara, pero entre el estruendo percibió el sordo trueno de la descarga de fusilería. Al ascender de nuevo hacia la superficie, se encontró con brillantes fragmentos de metal deformados de manera singular, que caían lentamente a su alrededor. Algunos rozaban su rostro y manos antes de hundirse en el agua. Uno de ellos se incrustó incómodamente entre su cuello y su nuca, y lo arrancó con apuro. Cuando emergió jadeante, se dio cuenta de que había estado sumergido por un largo tiempo. Estaba perceptiblemente más lejos, río abajo, más cerca de la seguridad relativa. Los soldados casi habían terminado de recargar sus armas. Las varillas de limpieza brillaban al sol mientras las sacaban de los cañones. Las hacían girar en el aire y las volvían a colocar en su sitio. Los 2 centinelas volvieron a disparar, de forma independiente e ineficaz. El fugitivo observó todo esto por encima del hombro, mientras nadaba vigorosamente contra la corriente. Su mente trabajaba con la misma rapidez que sus brazos y piernas, pensando con la velocidad de un relámpago. «El oficial», razonó, «no cometerá el mismo error 2 veces. Es tan fácil evitar una ráfaga como un solo disparo. Probablemente ya haya dado la orden de disparar a discreción. Que Dios me ayude. Puedo esquivarlos a todos». Un chapoteo aterrador a menos de 2 metros de distancia fue seguido por un sonido fuerte y apresurado, disminuyendo, que parecía viajar por el aire hasta el fuerte, y luego se desvaneció en una explosión que sacudió el río hasta su lecho. Una creciente masa de agua se arqueó sobre él, cayendo sobre su cabeza, cegándolo, ahogándolo. El cañón había entrado en acción. Mientras sacudía la cabeza para liberarse del impacto del agua, escuchó el zumbido del proyectil errante en el aire, y en un instante estaba desgarrando las ramas del bosque que se encontraban más allá. «No volverán a hacerlo», pensó. «La próxima vez usarán una carga de metralla. Debo estar atento al cañón. El humo me advertirá. El aviso llega demasiado tarde. Va detrás del proyectil. Es un buen cañón». De repente sintió que giraba y giraba como una peonza. El agua, las orillas, los bosques, el puente ya lejano, el fuerte y los hombres, todo se mezclaba y se volvía borroso. Los objetos solo se presentaban por sus colores. Rayas horizontales, circulares de color, eso era todo lo que veía. Había sido atrapado en un remolino y estaba siendo arrastrado con una velocidad de avance y giro que le causaba vértigo y náuseas. En pocos instantes fue arrojado sobre la grava, al pie de la orilla izquierda del arroyo.
la orilla sur, y detrás de un saliente que lo ocultaba de sus enemigos. La súbita detención de su movimiento, la abrasión de una de sus manos en la grava, le devolvieron la calma, y lloró de alegría. Hundió los dedos en la arena, se la echó por encima a puñado y la bendijo audiblemente. Parecían diamantes, rubíes, esmeraldas. No se le ocurría nada hermoso a lo que no parecían. Los árboles de la orilla eran gigantescas plantas de jardín. Observó un orden definido en su disposición, aspiró la fragancia de sus flores. Una extraña luz rosada brillaba a través de los espacios entre sus troncos y el viento producía en sus ramas la música de las arpas eólicas. No deseaba perfeccionar su huida. Se contentaba con permanecer en aquel encantador paraje hasta que fuera capturado. Un silbido y un traqueteo de metralla entre las ramas por encima de su cabeza lo sacaron de su ensueño. El cañonero, desconcertado, le había disparado una despedida al azar. Se puso en pie de un salto, corrió por la orilla inclinada y se internó en el bosque. Viajó todo el día siguiendo la trayectoria del sol. El bosque parecía no tener fin, no encontraba ningún claro, ni siquiera rastro de un sendero de leñador. No sabía si vivía en una región tan salvaje. La revelación le parecía extraña. Al llegar la noche estaba agotado, dolorido y hambriento. El pensamiento de su esposa e hijos lo apremiaba. Finalmente encontró un camino que parecía dirigirse en la dirección correcta. Era tan amplio y recto como una calle en la ciudad, pero no parecía haber sido transitado. No había campos a su alrededor, ni casas a la vista. Ni siquiera el ladrido de un perro indicaba presencia humana. Los árboles negros y altos formaban un muro a ambos lados del camino, desapareciendo en el horizonte como un diagrama en una clase de perspectiva. En lo alto, a través de la abertura entre los árboles, brillaban grandes estrellas doradas en constelaciones extrañas y desconocidas. Estaba seguro de que estaban dispuestas de manera que tenía un significado secreto y malévolo. El bosque a ambos lados estaba lleno de ruidos singulares, entre los cuales una y otra vez escuchaba susurros en una lengua desconocida. Su cuello le dolía, y al levantar la mano descubrió que estaba horriblemente hinchado. Recordaba el círculo negro donde la cuerda lo había amagullado. Sentía sus ojos congestionados. Ya no podía cerrarlos. Tenía la lengua hinchada de sed. Alivió su fiebre sacándole entre los dientes al aire frío. La avenida no transitada estaba tan suavemente cubierta de hierba que apenas podía sentir el pavimento bajo sus pies. Probablemente, a pesar de su sufrimiento, se había quedado dormido mientras caminaba, pero ahora veía otra escena. Tal vez solo se había recuperado de un delirio. Estaba frente a la puerta de su propia casa. Todo estaba como lo había dejado, brillante y hermoso bajo el sol de la mañana. Debió de haber viajado toda la noche. Al empujar la puerta y subir por el amplio y blanco sendero, vio un revuelto de ropas femeninas. Su esposa, con un aspecto fresco y dulce, bajaba del porche para recibirlo. Al pie de la escalinata ella lo esperaba con una sonrisa de inefable alegría, en una pose de gracia y dignidad incomparables. ¡Ah, qué hermosa era! Él saltó hacia adelante con los brazos extendidos. Justo cuando estaba a punto de abrazarla, sintió un golpe contundente en la nuca. Una luz blanca y deslumbrante lo rodeó, con un estruendo similar al de un cañonazo. Luego todo se volvió oscuridad y silencio. Peyton Farquhar había fallecido. Su cuerpo, con el cuello roto, oscilaba suavemente de un lado a otro bajo las vigas del puente de Owl.